Seguro que más de una vez nos hemos hecho la pregunta, ¿qué pasa ahí dentro, en la cabeza de una IA, cuando nos responde? Bueno, pues hoy vamos a desvelar todo ese proceso, desde que no es más que un lienzo en blanco hasta que puede mantener una conversación con nosotros. Y es que la pregunta clave es esa, ¿no? ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo algo que empieza siendo puro código, líneas y líneas de texto, acaba escribiendo poesía, arreglando un programa o, yo qué sé, explicando física cuántica? Pues no, no es magia. Es un ciclo de vida que la verdad es fascinante. Venga, pues este es el plan de viaje. Vamos a ver 4 etapas clave. Primero, la base, los cimientos. Luego, cómo se le dan las órdenes, las instrucciones. Después, algo importantísimo, cómo se le enseñan valores. Y para terminar, veremos cómo funciona el motor, la maquinaria que genera el texto. Venga, pues al lío. Vamos con la primera fase. A ver, para que nos hagamos una idea, es como si el modelo se tuviera que leer, pues, todo Internet. Pero ojo, la clave no es que memorice, sino que entienda cómo se relacionan las palabras entre sí. Esto es el preentrenamiento, y es que es la base de todo, el cimiento sobre el que se construye lo demás. El modelo se come, literalmente, terabytes y terabytes de texto. ¿Para qué? Pues para aprender patrones, gramática, datos, todos los pequeños matices del lenguaje. Y lo mejor de todo es que lo hace solo, de forma automática. Nadie está ahí diciéndole, esto está bien, esto está mal. Vale, pero ¿cómo aprende exactamente? Pues uno de los trucos principales es, en esencia, un juego gigantesco de rellenar huecos. Imaginaos, miles de millones de frases a las que les falta una palabra. Y la única misión del modelo es adivinar cuál es la palabra correcta que va en ese hueco. Por ejemplo, en una frase como esta, el modelo tiene que predecir madrugador y gusano. Claro, al hacer esto no una, sino miles de millones de veces, acaba aprendiendo qué palabras y conceptos suelen ir de la mano. Y así es como va construyendo una comprensión súper profunda del contexto. Y cuando decimos a escala masiva, la cosa va en serio. Fijaos en estos números. Lo que impresiona aquí es la pura magnitud. Mirad el Falcon 180B, 3,5 billones de tokens. Y un token es, para entendernos, un trocito de palabra. La cantidad de informaciones, bueno, es que es casi imposible de imaginar. Y ojo, que esto no es de ahora. Modelos que hoy consideramos antiguos, como BERT Large, ya eran una auténtica bestialidad. Hablamos de 340 millones de parámetros. ¿Y qué son los parámetros? Pues pensad en ellos como si fueran las neuronas del modelo, o como pequeñas clavijas que va ajustando y ajustando para ir afinando su comprensión mientras aprende. Bueno, pues pasamos a la siguiente fase. Porque claro, ahora tenemos un modelo que sabe muchísimo, pero todo ese conocimiento hay que saber usarlo. Me gusta la analogía de la biblioteca. Es como tener la biblioteca más grande del mundo, pero sin bibliotecario. Necesita que alguien le dé instrucciones claras para poder encontrar algo útil. Y aquí es donde pasa algo que parece casi magia, el aprendizaje en contexto. Resulta que el modelo puede aprender a hacer una tarea totalmente nueva sobre la marcha, sin necesidad de volver a entrenarlo. ¿Cómo? Simplemente viendo un par de ejemplos que le ponemos en la propia instrucción, en lo que llamamos el prompt. Y esto nos lleva a dos formas de pedirle las cosas. Una es Zero Shot, que es básicamente pedirle algo a pelo, directamente. La otra es Few Shot, donde le enseñamos con 1 o 2 ejemplos lo que queremos. Y creedme, este pequeño cambio de darle ejemplos puede mejorar su rendimiento de una forma espectacular, sobre todo con tareas raras o complicadas. Este ejemplo es genial porque muestra lo potente que puede ser un buen prompt. Fijaos, solo con añadir la frase «pensemos paso a paso» es como si le diéramos permiso para razonar. En lugar de intentar soltar la respuesta final de golpe, se pone a desglosar el problema, a pensar. Y eso lo cambia todo. Vale, tenemos un modelo que sabe un montón y que sigue instrucciones. Es muy potente, sí, pero no tiene por qué ser seguro ni siquiera útil de la forma que queremos. Y por eso la siguiente etapa es probablemente la más crítica de todas. Hay que enseñarle nuestros valores. Y aquí entra en juego el concepto de alineamiento. Esto ya no va de meterle más y más datos sobre el mundo, no. Esto va de enseñarle a comportarse. El objetivo es que sea útil, que sea honesto y, por encima de todo, que sea inofensivo. Y para conseguir esto hay principalmente 2 caminos. Uno es el ajuste fino supervisado o SFT, que es como darle un libro de texto con miles de ejemplos de conversaciones perfectas. El otro, el RLHF, es un proceso mucho más dinámico, más sofisticado, y ahora vamos a ver cómo funciona. El RLHF es un sistema súper ingenioso. Primero, se le pide al modelo que genere varias respuestas a una pregunta. Luego, un grupo de personas las lee y las ordena de mejor a peor. Con miles de estas valoraciones se entrena otro modelo, que llamamos modelo de recompensa. Este nuevo modelo aprende a predecir qué respuesta le gustaría más a un humano. Y en el último paso se usa este juez para reentrenar al modelo original,
dándole premios cada vez que genera una respuesta que al juez le gusta. Es un ciclo de mejora continua. La verdad es que la analogía del cachorro es perfecta. No se trata solo de enseñarle lo que tiene que hacer, sino de recompensarle cuando, entre varias opciones, elige la mejor, y así poco a poco vas moldeando su comportamiento para que haga lo que esperas de él. Perfecto. Ya tenemos el puzzle casi completo. Un modelo que sabe cosas, que sigue órdenes y que en teoría comparte nuestros valores. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo narices genera el texto que leemos en la pantalla? Pues esto ocurre en dos fases. La primera se llama prefilling o prellenado. Aquí el modelo se lee toda nuestra pregunta, el prompt entero, de golpe. Es una fase de computación muy intensa. Una vez que ha procesado todo eso, empieza la segunda fase, la de codificación. Y aquí es donde va generando la respuesta, pero lo hace palabra por palabra, o mejor dicho, token a token. Este proceso es más lento y depende mucho de la velocidad de la memoria del sistema. Para que las respuestas tengan sentido y no sean un galimatías, se usan algoritmos como el Beam Search. A ver si lo explico fácil. En lugar de elegir la siguiente palabra más probable y cerrar todas las demás puertas, lo que hace es mantener varios caminos o frases posibles abiertos a la vez, y solo al final elige el camino completo que ha resultado ser el más coherente. Claro que, para tareas creativas, ser súper lógico y coherente a veces es aburrido. Por eso existen otros métodos, los de muestreo, que hacen lo contrario. Meten un poquito de caos, de aleatoriedad controlada. Esto permite que el modelo elija palabras que a lo mejor no son las más obvias, pero que dan lugar a textos mucho más originales, más sorprendentes. Y con esto el círculo se cierra. Empezamos con el preentrenamiento, donde el modelo aprende sobre el mundo. Luego, el prompting, donde le enseñamos a usar ese conocimiento. Después, el alineamiento, donde le inculcamos valores. Y finalmente, la inferencia, que es el motor que escribe la respuesta. Como vemos, cada etapa es fundamental y se apoya en la anterior. Entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar? Pues lo primero, que los LLM no piensan como nosotros. Son sistemas complejísimos construidos capa a capa. El preentrenamiento les da el conocimiento, el prompting les da las habilidades y el alineamiento, los valores y la seguridad. Todo este comportamiento tan sofisticado que vemos es el resultado de este proceso, de estas etapas bien definidas. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Hemos conseguido enseñar a estas máquinas a hablar nuestro idioma, a razonar e incluso a reflejar una parte de nuestros valores? La gran pregunta ahora es, a medida que se vuelven más y más capaces, ¿qué es lo siguiente que deberíamos enseñarles? ¿Cuál es la próxima lección, la más importante, que como humanidad tenemos que impartirles?